Volvemos con más Buenos Días América. Seguimos con el magazine de la mañana y está con nosotros, como le había anunciado, la abogada Luz López, y vamos a conversar con ella de todo lo que tiene que ver con el REDAM. Entonces les pido que me acompañen y vamos a aprender muchísimo de esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a toda la querida audiencia de Buenos Días América. Muchas gracias. Un privilegio realmente tenerle aquí hoy a la doctora Luz López. Para nosotros es un tema que venimos conversando en la semana de todo lo que tiene que ver con el registro de deudores alimentarios. ¿Es así, doctora? Es así, para que la ciudadanía pueda comprender y todos podamos estar informados. Es un tema que, aparte de eso, se está difundiendo en todas las redes sociales y todos los medios de prensa. Pero vamos a tratar de comprender desde el vamos. ¿Qué significa el REDAM? Me encanta. El REDAM es un registro, señora, señor, que significan, o cuyas siglas significan, de deudores morosos alimentarios. Es decir, para que una persona esté o se la pueda incluir dentro del registro, hay como una especie de procesos o pasos que seguir. Lo primero, señora, señor, que tiene que haber una sentencia, ¿verdad? Que esto significa que tuvo que haber un proceso, ya sea que fue un juicio, por así decirlo, de manera conflictiva o litigiosa, o un acuerdo, pero que se derivó en una sentencia. Es decir, el señor, y acá hablamos también del aspecto no solo masculino, sino también femenino, que puede decir que tanto puede ser el papá o la mamá que esté en incumplimiento del deber de prestar alimentos. Okay. Eso Clarito. es lo primero. Eso es clarito. O sea, para reforzar lo que usted está diciendo muy claramente, doctora, no alcanza con la denuncia. O sea, yo puedo hacer una denuncia por falta de prestación alimentaria y aún no está concluido. No, porque primero tiene que haber una sentencia declarada por un juez competente, que en este caso tiene que ser de la niñez y la adolescencia, que dice, por ejemplo, el señor fulano de tal o la señora está obligada a pagar, no sé, por así decirlo, un monto determinado mes a mes en concepto de cuota de alimentos. ¿Y qué pasa con esto? Se da el caso de que la persona no cumple en tiempo y forma. Me parece relevante esta parte para la ciudadanía. Yo no puedo decir, en este caso, como yo soy un caballero, yo no puedo decir, la madre de mi hijo no me pasa, por eso está como morosa. Tiene que haber todo un proceso antes. O sea, la señora no puede decir, voy a demandar a mi hijo porque no me pasa. Tiene que haber un acuerdo y una sentencia. Así mismo. Primero eso, que te obliga judicialmente a pagar. Decir, no sé, tengo que pagar 2 millones de guaraníes, es una suposición, por mes. ¿Y qué establece el REDAM? Que aclaro también a la ciudadanía que es una ley ya que data o del año 2015. O sea, esto tiene un marco, un fundamento legal, y tuvo una modificación en el año 2020. ¿A partir de cuántas cuotas en concepto de alimentos la persona puede ser incluida en este registro de alimentarios morosos? La respuesta es a partir de 3 cuotas o mensualidades que pueden ser consecutivas, es decir, mes a mes, o de manera alternada. Puede ser también aleatoria. Exactamente. Wow. Porque por ahí puede ser, por ejemplo, un caso. A veces, o sea, dentro de este proceso de asistencia a alimentos, a veces los padres de los menores pactan, por ejemplo, un refuerzo, por ejemplo, cuando inician el periodo escolar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la cuota va a ser mayor en ese mes. Y puede ser que la persona haya pasado esa cuota y pagado la siguiente o la subsiguiente. Entonces, por eso es que la legislación habla de cuotas consecutivas o alternadas. Qué bueno, me parece un tema sumamente interesante, doctora. Vamos a invitar a la conversación a los compañeros de la mesa, si le parece, ¿verdad? Por supuesto que sí. Buen día, Diego. Hola, doctora. Al gusto de verte aquí en el programa Buenos Días América. Algunas consecuencias
para el deudor alimentario? Ejemplo, su pasaporte, ejemplo, la cédula, ejemplo, puede terminar en prisión. Bueno, me parece muy interesante la pregunta de Diego, porque justamente está difundido en todas las redes sociales que desde la semana pasada se interconectaron los datos entre la OPACI, que es una organización que agrupa a todas las municipalidades del país, y el Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera consecuencia que ya está operativizada es el tema de obtener la licencia de conducir o renovar la licencia de conducir. Es decir, por ejemplo, yo quiero ir a sacar mi licencia de conducir y lo primero que debería hacer el funcionario municipal es por el número de cédula. De hecho, ya salta en el sistema de manera automática que la persona que viene a solicitar es deudor de la prestación alimentaria. Entonces, en consecuencia, no sigue el proceso. Es decir, no te hacen el famoso examen, por ejemplo, para ver si estás capacitado o no para conducir. O sea, hay una traba ya para el otorgamiento de esas licencias. Eso sí es nuevo. Es la operatización, o sea, sí, es nuevo desde la semana pasada. O sea, está en la ley desde hace mucho tiempo, pero no se llegaba a operativizar de manera efectiva. Y entonces hay un cruce de datos de manera directa. Poder Judicial, que es el encargado del registro de REDAN, y la OPACI. Y vos me dirás, bueno, no importa, me voy a hacer mi registro en el interior del país. Señora, señor, no lo va a poder hacer porque están interconectados todos los datos con las 260 municipalidades que existen aproximadamente. Creo que una información muy clara. Jotita Bernabé. Doctora, un gusto, bienvenida. Un punto también a tener muy en cuenta. Tengo entendido que cuando se llega a establecer el monto de la prestación alimentaria mensual, lógicamente, usted dio el ejemplo de 2 millones. Sí. Eso se toma relación con la cantidad de jornales, ¿verdad? En caso de que aumente el salario mínimo, ojo que también aumenta la prestación alimentaria, tengo entendido, con relación al salario mínimo. Asimismo, las sentencias normalmente determinan eso, que aumenta, pero de todas formas hay que pedir ese aumento, ¿verdad? Tampoco se da, o sea, cierto que es automático, pero realmente se hace como un mini procedimiento nuevamente para el aumento de la asistencia a alimentos. Pero continuando con la pregunta de Diego, ¿cuáles podrían ser otras de las consecuencias de estar en el REDAM? Los escribanos, por ejemplo, también están obligados a solicitar el certificado de estar libre del REDAM. Por ejemplo, si querés hacer una compra-venta, por ejemplo, de inmuebles. Ah, eso también, doctora. Sí, también están obligados, y de hecho conversé también con algunos escribanos que ya lo están solicitando, ¿verdad? O sea, Eso- doctora, lo que se está buscando con esto es como hacer que sea coercitivo. Por todos lados le están acorralando al deudor para que sí o sí cumpla con su obligación. Exactamente, y esto, muy buena la pregunta, Claudia, esto basado juntamente en la normativa tanto nacional como internacional de proteger, o sea, o estar en interés superior del niño. Asimismo, en otros lugares, entonces, a Sí, nivel internacional, existe. tienen estas mismas medidas. Existen en muchísimos lugares, incluso hay otros casos de otros países que las medidas son más gravosas. Por ejemplo, no te permiten abrir una cuenta bancaria, o todo el sistema crediticio está bastante limitado para estas personas que se encuentran como morosos de la prestación de alimentos. Y otro de los puntos también es que la ley determina que el oficial del registro civil, atención, debe advertir a Sí. los contrayentes o futuros contrayentes que uno de ellos o ambos, al momento de casarse, ¿verdad? O sea, el nuevo matrimonio sería, está o se encuentra en cumplimiento del deber alimentario. Ah, también. Tengo una consulta, doctora. A ver, ¿cómo se distribuye el salario del papá? Por poner un ejemplo, si este tuviese varios hijos en varias familias. Bueno, ahí hay una cuestión también que realmente es un punto bastante álgido, porque hay mucha gente que se queda de repente con ese chip de que un porcentaje determinado del salario debe ser el que está atribuido
para la prestación de alimentos. Volviendo a lo de Diego, no es así. A cada menor se le tiene que, incluso si la persona, el papá o la mamá tiene otros hijos, que fue la pregunta, u otra familia, se le tiene que dar el mismo nivel o tratar de mantener el mismo nivel de vida que tenía. Es decir, si se iba a un determinado colegio, si hacía determinados deportes, ese nivel de vida. Y obviamente que tiene que ser de acuerdo a cada menor en la misma situación, porque no es lo mismo las necesidades de repente de un bebé que de una Claro. persona de repente que es... En edad escolar. Claro, en edad escolar o incluso mayor. Eso Y es en lo la que realidad, se ¿cómo se busca. da eso, doctora? Porque justamente nos mencionaba Jotita también. Una cosa es cuando vos tenés un ingreso de dos personas, ¿verdad? Que es para mantener al chico, pero si vos tenés diferentes ya familias, ¿verdad? No es lo mismo estar aportando y mantener ese nivel de vida. Quizás el que termina sufriendo es el chico. Y sí quería hacer otra acotación más. En realidad también las mujeres pueden ser y estar en el redam porque ellos tienen, también las mujeres tenemos una obligación con los chicos en el caso que sea el padre el que queda a cargo de los niños. Claro, con relación a la primera pregunta, la valoración siempre la hace el juez de la niñez y la adolescencia, teniendo en cuenta todos los elementos de prueba. Obviamente que se toma en cuenta el ingreso que tiene, y en este caso es tanto el papá como la mamá. Y no nos olvidemos que también de repente mantener la casa, estar al cuidado del niño, tiene su valoración dentro de ese, Sí. digamos, esquema de gastos que finalmente va a ser una valoración, pero donde todos, exactamente todos los jueces de la niñez y la adolescencia tienen en claro el interés superior del niño y en lo posible poder brindarle ese nivel de vida que en lo posible que tenía, salvo algunas excepciones. Y con relación a la segunda pregunta, la obligación digamos, de la asistencia de alimento que engloba todo, ¿verdad? La vida en sí del menor es compartida de ambos padres. Ambos padres tienen que aportar. Así mismo. Y ahí me gustaría hacerle una consulta. Para que todo esto funcione, tenemos que estar dentro de la legalidad. Es decir, hacer las denuncias, hacer los acuerdos legales. ¿Cómo estamos a nivel país para ir concluyendo con respecto a eso? Porque para que todo esto funcione, necesitamos que la mayor cantidad de padres estén dentro del margen de la ley con acuerdos legales. Así mismo. Bueno, y cuando, por ejemplo, si usted, señora o señor, se encuentra en esta situación, lo que puede hacer es dos cosas. Lo ideal sería contar con el patrocinio, el asesoramiento de un abogado, pero si por ahí no tiene los recursos necesarios, acudir a la Defensoría Pública en lo Civil, que es la que presta el servicio de ayuda en estos casos. Vuelvo a repetir, tiene que haber una sentencia firme, Ok. es decir, no tienen que haber recursos contra la misma, y aparte de esto, tienen que existir las 3 cuotas que la persona estaría, 3 o más, estaría adeudando. De ahí incluso le quiero comentar a la ciudadanía que existen juzgados, esto es sumamente importante, que ya establecieron o habilitaron incluso que a través de un código QR, como lo hizo el juzgado de Luque, tenga las felicitaciones pertinentes, porque la solicitud se puede hacer ya vía un código QR, vía WhatsApp, aclaro, es la solicitud. Después, obviamente, el juzgado va a labrar un acta, va a tomar intervención con algunos mínimos datos que hay que tener del expediente para determinar que si la persona está en incumplimiento, ya se puede inscribir incluso en los juzgados que tienen el sistema electrónico de manera automática. Última pregunta para cerrar. ¿Qué opina con respecto a los acuerdos caseros? Si yo tengo un acuerdo casero, de mutuo acuerdo, después hay un incumplimiento, no puedo hacer nada ante la justicia. No, y ahí en este caso, por eso lo ideal siempre... Aunque haya un buen trato, una buena Claro. relación, hacerlo legal. Porque Es- mucha gente que nos está mirando puede decir, yo años me llevé bien con el padre o la madre de mi hijo
y de repente dejó de pagar y la justicia no puede hacer nada. Claro, en ese caso lo que se hace, hay una figura por ahí para la que la ciudadanía pueda comprender que se hace, que se denomina homologar el acuerdo, es decir, cuando el juez básicamente va conociendo de ese acuerdo y le otorga una fuerza legal para que en el caso de incumplimiento, digamos, se pueda ejecutar ese acuerdo con los embargos o con todas las otras alternativas sucedáneas a estos casos. Clarito, la doctora Luz López estuvo con nosotros, le agradecemos mucho y le doy la oportunidad de dar un último mensaje a la ciudadanía para que use estos elementos que está dando el Estado. Y bueno, que si usted, señora, señor, se encuentra en esta situación, existen los mecanismos legales para el cumplimiento. En este caso están habilitados todos los esquemas y el sistema está funcionando para que ese deudor pueda hacer frente a esa obligación y sobre todo para que nuestros niños se encuentren protegidos. Distinguida doctora, un placer tenerla No, el aquí. placer es mío. Muchas gracias.